Ahí puse grabar, creo. Sí, Sí, está grabando, sí. dale. Voy a empezar nomás, po, ¿sí? Sí. Al día siguiente cometió su error fatal. ¿Quién sabe por qué? Asistió al velorio del niño al que había matado. Dijo más tarde que quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Confesó este deseo cuando lo llevaron a presenciar la autopsia después de la denuncia del padre del niño muerto. Cuando el petizo vio el cadáver, hizo algo muy extraño. Se tapó la nariz y escupió, como si le diera asco, aunque el cuerpo todavía no había entrado en estado de descomposición. Los forenses, por algún motivo que la crónica policial de la época no explica, lo hicieron desnudar. El petizo tenía una erección de 18 centímetros. Acababa de cumplir 16 años. Pablito clavó un clavito, una evocación del petizo orejudo, las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, todavía. Sí. ¿Cómo estamos, Tommy? ¿Cómo va? Bien, amaneciendo, empezando la semana ya. Pero los días lunes no tengo mucho que hacer. Tengo unos talleres, un taller de ciencia ficción, em, pero es más tarde, son como a las 7, de 7 a 9. Ahí nos toca leer Le Guin, un cuentito de ella, Úrsula Le Dale, Guin. Así que bien, empezando la semana con ganas. ¿Y ya, tú, qué Nico? bueno. Bien, sí, septiembre ya es un rico mes. Sí, sí, Se pasó agosto también. mm, sí. Yo bien, sí, esta semana me atreví a retornar a un texto que había intentado escribir hace, no sé, 10 meses. Lo revisé y me gustó y bueno, entré ahí a batallar con eso. Así que eso está en eso, en la mañana sobre todo. Así que Ah, también, dentro de todo, con ánimo, mm. con ánimo. Ay, ¿es un cuento? Todavía no sé, todavía no Mm, sé, tiene un formato mayor a un cuento. ya. Puede ser como esto, lo que se llama novelette, ¿no? Claro, Como, más extenso, sí, sí. sí, más Novelet, extenso. Sí, novela. sí, Eh, novela, sí. no, Sí, bueno, ahí vamos a ver, sí, pero eh, me gustó al revisarlo, así que eso es mm, bueno. buenísimo, sí. Sí, yo Sí, también sí. el fin de semana empecé un poquito con otro proyecto también para no estar como pegado con la novela. Ujú. También empecé también otra cosa, pero no, tal vez sea como más eso también, como noveleta o Mm. novela, no sé. Pero como para hacer el switch como de una cosa a otra y no estar como pegado u obligado a estar con la novela todo el rato, porque igual de repente puede ser, es harta carga. Y harto, claro. Sí, como Es estar bueno de metido tanto en... en tanto salir ahí de ese forado, ¿sí? Sí, sí, Claro, sí. sí, Sobre todo, claro, yo no- el proyecto tuyo de novela estaba es más exigente en ese sentido. sí, sí. En todo sentido, pues sí, como es como es un proyecto largo, pues entonces, es eso, como demanda mucho en como conectar en los argumentos, las tramas y todo eso. Pero bacán. No sé qué te pareció el cuento este, hablando un poquito de eso también, el Pablito clavó un clavito, que el nombre igual prometía. No sé qué te pareció. Sí, bueno, yo creo que es una buena señal de que, o una señal decidora de que no haya costado tantos minutos tal vez o tanto tiempo en entrar a hablar
del cuento, eh, porque en realidad, bueno, lo hablábamos, yo te pregunté y tú me dijiste lo que yo opinaba, sí, Mm, es el que menos el más flojo hasta ahora, sí. sí, Esto dejando en claro que todos los otros cuentos habían sido muy buenos. O sea, era muy mm, difícil como elegir uno y lo estamos en eso y como que incluso estaban increciendo. sí, Tal vez el más atractivo, el que uno tiene más ganas de dar vuelta a la página y continuar, el que uno está ahí, que no puede dejar el libro. mm, Y el otro como teníamos distintas categorías positivas, ¿sí? También el sí, mejor, el más entretenido, y ni por asomo se veía ahí, no sé, el más flojito. Hasta que llegamos con este cuento que creo que como que se baja la intensidad con los mm, que nos venía proponiendo Mariana. Y esto lo hablo como lectora, sino es que mm, me permito decir esto porque comparo con los otros cuentos y en realidad sí, ni siquiera, bueno, ni la trama, ni el mm, personaje, y como te decía antes de iniciar este podcast, de que sí, como que quedó en medio camino, me parece, Mariana, en este cuento, mm, como que tal vez tenía más ambiciones o empezó escribiendo esto y se quedó ahí como a medio camino, sin mm, saber bien qué hacer y lo cerró de una forma que es válida, pero dentro de este surtido de cuentos sobresale por no terminar de convencer tanto. O mm. sea, ¿a ti qué te ocurrió con Pablito? Con Pablito, sí. Me pasó bien similar, creo que además los últimos dos eran mis favoritos también, Los años intoxicados, La casa de Adela. Están muy, muy buenos esos dos. Creo que son mis favoritos hasta ahora. Y claro, igual habían cosas interesantes como todo el aspecto del niño psicópata. Era interesante, pues, y como tenía muchos elementos buenos, como también que el loco trabajaba de turista, les hacía guía. Es el protagonista es un guía de turismo. Y él hace guía de turismo a lo largo de la ciudad, creo que es Buenos Aires, no sé. Sí, Y, pero él hace turismo de como cosas de horror, cosas creepy de la ciudad. eh, Y obviamente a los gringos les encanta, a los europeos también les encanta ese tipo de turismo. Algo como que ver con lo macabro, lo grotesco, tema obvio. Se vuelve el tema de la precariedad también en Argentina, pero le mete harto con este niño que es el petizo orejudo, sí, que es como un niño psicópata que fue muy famoso en algún tiempo. Así que era buen tema, sí, encuentro sí, eh, al inicio, no sé, y también va relatando las cosas que hace en el tour, pero también se lo encuentra a él, se lo encuentra como si fuera un fantasma al petizo orejudo. Y obviamente lo reconoce y como que ese es como el setup del cuento, pero no, claro, relata como el pasaje que dijiste, era muy bueno ese, como de las partes como más macabras, supongo, del relato, pero no sé si hace como algo más allá de eso, al final del relato, como es lo grotesco de las formas en que mata a la gente, como un poquito se da a entender que es como medio psicópata, el tema de la pobreza también, sí, y el protagonista tiene una relación
como fría con la esposa y tienen un hijo. Y yo pensé que como que le iba a dar como un, no sé, algo, como que se iba a chalar por un rato y le iba a matar a su hijo, porque también estaba como chato de su vida matrimonial y ahí había algo raro con el tema de que veía al petizo, pero como que no conecta muy bien, no sé, las dos cosas, creo, como finalmente él como que termina en la misma, como termina sin hacer nada en su matrimonio, y un poco obsesionado con el tema del petizo que y se queda con el clavito ese que usó, o sea que el clavito que se supone estaba asociado al petizo, o él lo planea usar como algo, como algo para su turismo, pero en verdad no me gustó tanto, sí, 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 no lo encontré tan interesante, el final lo encontré medio flojo, sí, como no me sorprendió, ni tampoco como, es que los otros estaban muy buenos, yo creo, Sí, ese era el problema, sí. sí, sí, sí. Este es el primer libro de cuentos que leo de Mariana y, Mm, o sea, tenía una expectativa alta después de una parte de noche y que ha continuado. ¿Sí? Entonces, mm, tal vez he leído la creme de la creme de ella, entonces, claro, y normal que haya este tipo de, bueno, de irregularidades tal vez o en su obra con respecto a lo mejor que ha escrito, que ella misma lo dice, que lo mejor que ha escrito es una parte de noche y que no le va a salir nada mejor. Y, pero sí, estoy de acuerdo que los temas es muy interesante el que elige, el tema como estado de la mm, criminología, de narrar historias, me imagino que deben haber ciudades que deben, no sé, en Londres, pueden haber, no sé, sí, te paseando ahí está, aquí, Jack el Destripador, sí, te sí, pueden narrar mil cosas, te llegan a estos, a estos cementerios también, a una hora ya con harta neblina, mm, entonces como que puede haber todo un ambiente interesante ahí para explotar. Y de hecho, bueno, es algo que hasta donde yo sabía, los podcasts que tienen más éxito en términos de auditores son los de esto, de historias de crimen y los de mm, religión. Así como que de verdad son, si uno ahí le da el palo al gato en esos temas, como que le puede ir muy bien como claro, emisor de un podcast, ¿no? Porque son temas que la gente busca. Por lo que decía, el tema del morbo, mm, de esta cosa, de la perversión que tenemos un poco, no un poco, que la sociedad nos exige por mandato que lo reprimamos, entonces hay una parte de nosotros que quiere y ve películas de terror y que le gusta saber más de esta parte humana que no podemos acceder porque, bueno, es el progreso que hemos decidido. Y el petizo es uno que no hay es alguien que nace así, como que mm, alguien que, como que cayó del cielo o irrumpió desde la tierra, desde el infierno, mm, malo, ¿no? sí, Y, y murió mal, no sabemos porque no se sabe la historia, pero uno da por entendido de que el tipo es o sea, desde niño tenía esa pulsión fuerte de, como su primer casi crimen es que es con un niño de 18 meses. Como, el sí, tipo, todo lo que se viera indefenso en su escala era una posible víctima. mm, Y lo replica, y lo replica, y lo replica, cada vez de manera más sádica, cada vez como de manera más, con el párrafo que leí en el principio, había un erotismo en esta cosa de asesinar. mm,
Y esto ya está bien, sí, está entretenido. O sea, yo en ningún momento fue como, oh, no, Mm, que lata este cuento. No, nunca, mm, no, nunca fue así. Pero el personaje, el petizo termina tal cual, y el personaje Pablo, que es el guía sí, turístico, termina igual, casi. Hay unas sugerencias de que tal vez. No, y bueno, eso es lo que yo creo que quiere la autora, de que al final eh, se está transformando, que su sí, hastío con su familia es cada vez mayor, que ya no reconoce a su mujer, esta que nunca le había exigido cosas, pero que ahora hay un niño, y que se necesita más plata en la casa, y que el tipo añora la vida anterior, entonces, que tenía con ella, y sobre todo que está orgulloso de que, bueno, tuvo un ascenso en el trabajo y que está disfrutando más el trabajo, este oficio, y no hay ninguna recompensa o ningún apoyo, básicamente, en el núcleo familiar. Y eso claro, tal vez inicia con una pequeña transformación pero que no termina de ser. Eso tal vez lo que mm, me dejó ahí como, porque sí, está bien, se le aparece y dale, o sea, entonces haz algo, no sé, conviértete en claro, el sí, petizo, ¿no? Que te mm, posea y inicia a clavarle el clavo a, no sé, a quien te parezca, ¿sí? Pero claro, no lo termina de hacer, y, pero lo sugiere al final. mm, La autora casi como diciendo tal vez demasiado obvio si lo hago explícito, y bueno, no sé, me pasó un poco eso. sí, sí. Yo como que igual pensaba que se iba a ir como en algo como medio psicológico, de que porque de alguna manera como que estaban las piezas, porque el petizo es un petizo, pues, y es como, no sé, me imaginaba como algo que ver con su hijo, y que por ende, no sé, algo iba como que es una proyección psicológica de algo, de su obsesión, tal vez como Sí, su, no sé, de su hastío, rabia, no sé lo que tenía, no sé, pero finalmente no, como que no cambia nada, solo se sugiere algo, pero no sé muy bien qué es lo que se sugiere tampoco. Em, Así que sí, no, sí, es muy entretenido el cuento, encuentro. No es un mal cuento, solo que los otros eran muy, muy buenos, creo. sí, Este me lo leí súper rápido también. Las descripciones, todo de cómo el petizo va evolucionando. Y me gusta también como que era otro tema, po. Es el tema de los como criminología, también de los psicópatas, que es otro tipo de horror que no había explorado hasta ahora, creo, Mariana Enríquez, porque es entiendo. el tema de los psicópatas, como ese aspecto del horror no había estado presente. Y creo que en el otro, también leí su última colección de cuentos y creo que tampoco había algo así. Lo que hemos visto, eso es como lo paranormal, un poquito las cosas como más social, horror social en el primer cuento, el, lo paranormal en la casa de Adela, el tercero también era como medio, los años intoxicados era como Ahí también está, sí. más como social también. No Mm, había, claro, ellas terminan siendo como el monstruo, pero tampoco era como que eran psicópatas. Eh, Eran como adolescentes, ¿no?
Y este sí era diferente en ese sentido y era entretenido y fue como lo ilustró muy bien. Solo que eso, como que habían piezas, elementos y como que no sé si me cuajo a mí finalmente cómo se integraron esas dos cosas, el relato del petizo y el relato de Pablo. Como no sé, como que no me cuajó mucho, pero estaba muy entretenido. Sí, claro, ahí sí hay que, bueno, hay dos historias que van paralelas, es la de Pablo y la del el guía turístico Sí, y el petizo. Pero sí, no veo esa, claro, en qué se vinculan tanto. sí, Y al petizo se le aparece a Pablo y cuando ya está como bien empoderado con su cargo, él ya sabía, le gustaba, ¿eh? Le gustaba verla jugar con los tiempos, las pausas, el suspenso, en qué mm, momento contar tal cosa, cuando pasaban seguramente en tal parte en la ciudad. Y se fijaba que en esta en X parte nunca habían preguntas o que había un disgusto y tenía como esta cosa del provocador que, que goza con el malestar de los demás. ¿Eh? mm, Pero es muy lejano a lo que hacía el petizo. No sé, el petizo sí, claramente goza con eso, pero con un gozo más erótico, así, mm, más biológico casi, en el sí, sentido de que si desde muy niño hacía lo que hacía, y también es otra víctima, tal vez no se sabe porque es muy factual todo lo que se cuenta, mm, no se cuenta tal vez que el petizo fue violentado cuando niño, cuando no, ahí está los hechos simplemente, mm, y que lo abandonan los padres, como que lo llevan imagino, como al Sename chileno mm, del Centro Nacional de Menores argentino y bueno, y me parece que, bueno, eso nunca, bueno, ahí me meto en temas políticos, pero no sé, me parece que ahí, bueno, al menos la autora da a entender de que no es el lugar para solucionar este tipo de problemas infantiles, claro. para nada, ¿sí? Mm, Sino todo lo contrario. Entonces, tenemos este hijo de también un poco de la estructura social, pero sobre todo mm. de sí mismo, así como una fuerza de la naturaleza, de la maldad ahí propia y nada más. Sí. Eso me pasó a Sí, mí con el petizo. mm, sí. Me gustaba que también fuera como tan llamativo para los europeos, los gringos, el tema, y que hay morbo, de que habían, como que él comentaba de repente que relataba como algunas cosas que hizo el petizo, eh, y había gente como, oh, qué terrible, pero nunca en ningún momento de su carrera le habían dicho que parara de hablar, como que siempre le insistían que elaborara más el relato, pero nunca lo habían detenido en algún tour para que se parara de hablar. En ese sentido, como también es un poquito el relato como de como no sé, como Europa, los gringos, como vienen a ver la pobreza un poco también, Latinoamérica, y les parece como exótico, pintoresco, la weá que sea. Era un poco de eso también el relato. Em, pero sí, como no es, estaba entretenido, pero sí, como yo creo que los dos últimos eran demasiado buenos. La casa de Adela
Y los años intoxicados para mí son, hasta ahora son mis favoritos. Están muy, muy pegados en los dos. Em, Así que yo no sé si tengo mucho más que agregar con respecto a este. Eh, Está entretenido, pero es el, como de los que hemos leído, yo creo que es el que menos me ha gustado hasta el momento. Sí, para mí igual no terminó y no me dejó como esa sensación Mm. o algo de asombro. No digo de, tampoco porque no lo sentí en estos cuentos, como un remesón emocional tampoco, Sí, pero sí eh, me había encariñado con algunos personajes, por ejemplo, en el cuento pasado. sí. Me importaba lo que hacían, ¿sí? Mm, Cuál era su devenir y que es un logro para, no sé, cuentos que han sido, salvo el primero, bien cortos, ¿sí? mm. Pero en este no me encariñé con nada y tampoco me terminó de asombrar pese al tema como plagado claro, de morbo que había ahí. ¿Ah? Sí, Y no no sé por qué, tal vez, bueno, tal vez no lo quiso explotar de otra forma. Pero mm, pese a todo, un buen cuento en realidad. Sí, como decía, sí, sí. me lo leí bien, lo disfruté, eh, pero esperaba un poquito más, sobre todo por el nivel que venían los anteriores. Así que, nada, si no, si te parece, yo cierro con Sí, un dale. fragmento. Sí. Decía que Pablo estaba obsesionado con el petizo. Él no creía que fuera así. Sucedía que los otros asesinos del tour macabro por Buenos Aires eran aburridos. La ciudad no tenía grandes asesinos, si se exceptuaban los dictadores no incluidos en el tour por corrección política. Algunos de los asesinos de los que Pablo hablaba habían cometido crímenes atroces, pero bastante comunes según cualquier catálogo de violencia patológica. El petizo era distinto, era raro. No tenía más motivos que su deseo y parecía una especie de metáfora, el lado oscuro de la orgullosa Argentina del centenario, un presagio del mal por venir, un anuncio de que había mucho más que palacios y estancias en el país, una cachetada al provincianismo de las élites argentinas que creían que solo cosas buenas podían llegar de la fastuosa y anhelada Europa. Lo más hermoso era que el petizo no tenía la más mínima conciencia de esto. A él solo le gustaba atacar niños y encender hogueras, porque también era pirómano. Le gustaba ver las llamas y observar el trabajo de los bomberos, sobre todo cuando se caían al fuego, como le había dicho a uno de los interrogadores.